Muy buenos días a todos. Les saluda Stephanie Paz, miembro de Asocem Unicay CEPAIS. Es un gusto tenerlos aquí en la segunda edición de Sábado Sábelo Todo con la videoconferencia Carcinoma de Pulmón basado en la parte clínica y enfoques quirúrgicos, que será presentado por el doctor Manuel Maldonado, quien él es cirujano, oncólogo y mastólogo, médico y cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología en Guatemala, máster en patología mamaria, cenología en el Instituto Catalán de Oncología, Universidad de Barcelona, miembro de la Sociedad Española de Cenología y Patología Mamaria, jefe del Departamento de Cirugía Oncológica de Liga contra el Cáncer de Honduras, presidente de la Junta Directiva Liga contra el Cáncer de Honduras. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat y espero que la charla sea de total agrado para ustedes. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la videoconferencia. Adelante, doctor. Buenos días, Stephanie. Buenos días a todos, muchachos. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado para que compartiéramos acerca de este tema. Es todo un mundo. Hablar de cáncer de pulmón es un campo tan amplio que requiere de equipos multidisciplinarios grandes. Solo para que tengan una idea, aquí intervenimos desde los médicos de cabecera, los médicos familiares en primera instancia como el primer nivel, y cuando estamos en manejo del paciente, cirujanos generales, cirujanos oncólogos, cirujanos de tórax, neumólogos, inmunólogos, patólogos, quimioterapeutas, radioterapeutas, los que manejan la parte funcional, en fin, y cada uno de ellos en su área maneja un volumen de aspectos que se constituyen en un campo diferente de estudio. Entonces, cuando me invitaban ustedes para esta charla, claro, yo inmediatamente pienso en la parte que a mí me corresponde. La parte clínica, la parte que aborda las bases del manejo quirúrgico, y por otro lado, como miembro de la Liga contra el Cáncer, también siempre muy importante compartir con ustedes, que son los que tendrán que seguir este camino, sobre la circunstancia de esta enfermedad en nuestro medio. Entonces, cuando yo comparto este tema con ustedes, se lo repito, es para que abordemos la parte fundamental que creo que cualquier médico debemos entender de esta enfermedad, porque a todos, a la gran mayoría, nos puede tocar el aspecto clínico. Indudablemente, pues hay un punto en que ya ese nivel de alta especialización el manejo. Entonces vamos a empezar por ahí. Tengo un problema que no me da para avanzar. Ok, aquí vamos. En general, pues todos tenemos un concepto de lo que es el cáncer. Primero hay que estar bien claros que para que cáncer ocurra tienen que haber fenómenos multifactoriales que inciden directamente en la parte estructural cromosómica de la célula de cualquier órgano, sistema que se encuentre en el cuerpo, y que esta alteración a ese nivel genera una reproducción celular que se escapa de los mecanismos de control que tiene nuestro cuerpo, y eso se traduce en una generación de nuevas células completamente anormales, tanto en la cantidad que se produce como en la calidad de estas con respecto a sus células progenitoras, que hay que recordar, pues en principio todo esto se origina de células normales.
y a lo largo del camino de la reproducción es que podemos llegar a tener tanta población de células nuevas anormales que genera destrucción del sitio local, que puede viajar por diferentes vías a otras partes del cuerpo y que esto le confiere su potencial mortal desde el inicio, obviamente a menos que nosotros detengamos este fenómeno en forma oportuna. Y cuando hablamos de cáncer de pulmón, pues nos referimos específicamente a los diferentes tipos de cáncer que pueden ocurrir en esta parte del cuerpo. Y aquí es donde entramos en la parte pues ya que tiene que ver hacia dónde vamos en lo clínico. El ciclo celular, todos lo recordamos, es parte de nuestra formación básica de cualquier célula de nuestro cuerpo. Cuando tiene el proceso de multiplicación, pues debido a los fenómenos de estimulación que desencadenan una respuesta a nivel de la estructura cromosómica, ocurrirá la duplicación, vendrán las nuevas células y algunas entrarán en fase de reposo, otras morirán, y así estamos pues realizando este ciclo permanentemente casi en todo el cuerpo. Lo interesante de este ciclo celular con respecto a cáncer, y cuando nosotros queremos entender por qué en algunas partes del cuerpo el fenómeno puede ser más agresivo que en otros, pues es simple, hay que recordar que el tiempo de duplicación celular varía de una parte de nuestro cuerpo a otra. Por ejemplo, las células de la piel y del aparato gastrointestinal se reproducen muy rápido, 36, 48 horas. En cambio, hay células en nuestro cuerpo que pueden tardar años en la reproducción, como por ejemplo las células de los tumores primarios del hueso. Entonces, de ahí es donde es importante recordar este aspecto y tener más o menos un esquema en nuestra mente de que cuando las células normales se reproducen adecuadamente, tenemos nuevas generaciones de células similares o idénticas a las células progenitoras, pero que cuando estos fenómenos no son adecuados, entonces las nuevas generaciones celulares van a ser muy diversas, tanto en morfología, en contenido cromosómico, que es a lo que llamamos heterogeneidad. Y entonces aquí, esto es el campo en el que en los últimos 50 años se ha enfocado mucho esfuerzo para poder entender estos fenómenos que tienen que ver con los estímulos que hacen que esta multiplicación no sea pues en la forma ordenada. Y más allá, intentar corregir o detener estos fenómenos en sus sitios exactos de ocurrencia para que la multiplicación celular se mantenga en este orden y permitir, ya sea por los mecanismos habituales de nuestro cuerpo, el control de estas células o a través de ayudarle con medicamentos externos, por ejemplo, lo de la quimioterapia, o cuando resecamos las áreas afectadas. Entonces, de ahí partimos de esta vista rápida, ¿no? de cómo es este fenómeno. Cuando vamos al pulmón, pues recordamos que los pulmones están ubicados en la caja torácica, que tienen, por decir, una base de sustentación en nuestro cuerpo, que es a nivel del mediastino. O sea, que esta parte del cuerpo, que es un sistema de conductos y sacos, se origina una vez que salimos de la caja laringea, en lo que es la tráquea, y luego los bronquios, que después de ser principales van entrando y se van alejando hacia la parte más caudal, dando origen a lo que llamamos el árbol traqueobronquial. Hay que recordar pues que el pulmón tiene su propia cubierta, que es la pleura visceral, que también hay otra pleura que está en la pared torácica, que es la parietal, que hay un espacio en el que nosotros pues mantenemos los volúmenes de presión según inspiración-expiración en el fenómeno fisiológico que no vamos a entrar en este momento. Importante recordar por fenómenos muy simples que debemos entender, que el bronquio derecho es más vertical, que el izquierdo es un poquito más horizontal,
y que esto da explicación a algunos de los fenómenos que tienen manifestación clínica. Hay que recordar que esta parte donde está la raíz o el hilio del pulmón está en íntimo contacto con estructuras que son prácticamente el centro vital de nuestro cuerpo, la circulación mayor. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto cuando hablamos de la parte clínica? Sabemos que desde el punto de vista fisiológico, el trabajo de este sistema para la respiración es permitir que del ambiente llevemos el aire a través del sistema o del árbol bronquial que termina en la parte periférica para llevarnos a las estructuras alveolares donde pues también veremos otros esquemas donde ocurre el intercambio. Tomamos el oxígeno que viene en el aire que inspiramos y hacemos el intercambio para devolver ya la parte de CO2 en retorno. Pero quiero que sobre todo nos detengamos en algunos elementos que quiero pues que me le pongan atención. Hablamos que a lo largo de todo este sistema de tubos podemos encontrar epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. También vamos a encontrar los componentes que son los secretores. Entonces ya vamos hablando de componentes que vamos a tener que recordar para entender los tipos y manifestaciones en el cáncer de pulmón. Entonces, volvemos aquí a repasar pues que las estructuras epiteliales tienen dispersas a las células caliciformes que secretan el moco. Entonces, esa es la principal función. Recuerden que en este moco es donde nosotros atrapamos cualquier partícula que venga del ambiente que no sea nociva y que por ese sistema de cilios nosotros pues devolvemos, como quien dice, ese material de desecho en forma retrógrada hacia las partes superiores y entran en un ciclo en el que estamos permanentemente haciendo esa eliminación que la mayoría va de nuevo a través del sistema digestivo y sigue un ciclo de procesamiento. Aquí nuevamente pues es para remarcar este fenómeno. Hay que recordar que el sistema de la tráquea y los bronquios es una pared cartilaginosa discontinua. Entonces aquí tenemos otro componente, el cartílago. Y también hablamos de que hay una mucosa entre ambas. Y obviamente entre los anillos también tenemos estructura muscular. Entonces, fíjense cuántos elementos vamos encontrando entre los componentes. También, obviamente, las estructuras no son separadas. Tenemos que tener sustancias o componentes que son para el soporte, el tejido conectivo. Entonces, sumamos un elemento más a las partes constituyentes. También cuando nos vamos alejando ya hacia las partes funcionales distales, nosotros nos encontramos pues que tenemos los componentes neuroepiteliales y en estos pues los componentes que van a dar origen a otras funciones en el pulmón que no solo son la del intercambio aéreo, el intercambio de los gases, sino que también a funciones de secreción. Entonces, pero aquí encontramos ya otro tipo de elementos. Y cuando llegamos al final, a la parte más distal, que es la parte funcional del pulmón, nos encontramos que es un sistema alveolar, un sistema de sacos, de pequeñas estructuras donde a través del sistema de circulación fina llega la sangre del sistema venoso, hace el recorrido por estos, sobre la superficie de estos sacos, donde por gradientes de presión y concentración, el CO2 entra en intercambio con el oxígeno. Entonces se libera el CO2 y se captura el oxígeno que regresa por el sistema
arterial, pues, para ser transportado a la parte izquierda del corazón, donde será bombeado. Entonces aquí vamos a tener ya otro tipo de tejido, otro tipo de células. Y las estructuras, pues, cuando hablamos ya de lo que es el alveolo en sí, tenemos a las células constitutivas de su pared, que son los neumocitos, que son los que se van a encargar de la elaboración de la proteína, pues, que está ahí de protección a ese nivel. Entonces, una vez que recordamos todos estos elementos, que ya sabemos, pues, que son las partes constitutivas, entonces tenemos la parte de anatomía gruesa, tenemos la parte de histología, también pues recordamos así muy groseramente la parte de la función. Pero volvemos a lo que es el tema de cáncer en estas estructuras. Voy a alterar el orden de cómo usualmente nosotros hacemos estas presentaciones de temas. Una vez que tenemos la estructura, ok, vamos a mencionar los factores de riesgo y la etiología. El origen de cáncer de pulmón, como en todos los casos, pues multifactorial. Sin embargo, en algunas patologías en nuestro cuerpo podemos atribuir eh, protagonismo a elementos específicos. Por ejemplo, han oído en cáncer de cuello uterino la infección por virus de papiloma humano. En el caso de cáncer de pulmón, indudablemente, a lo largo de la historia moderna en la medicina, hablando ya de los años 70 para acá, pues es bien sabido el papel que ha jugado el hábito de fumar cigarrillo o el consumo de tabaco, ¿no? Relacionándose hasta con el 80% de las neoplasias malignas en el pulmón. Este es un tema muy particular, el tabaquismo. Luego, la exposición al asbesto. Todo el mundo piensa en el asbesto como un elemento que puede llevarnos al daño de las láminas pleurales y pensamos en el mesotelioma. Sin embargo, la combinación de exposición al asbesto más el consumo del tabaco es una trampa mortal para cáncer de pulmón, sobre todo en epidermoide y adenocarcinoma. Obviamente también las exposiciones ambientales en las que nos desenvolvamos, ¿no? Por ejemplo, la gente que se expuesta a radiaciones tendrá mayor predisposición a desarrollar cáncer. En el caso del cáncer de pulmón se ha mencionado algunas deficiencias vitamínicas que se las muestro. En cuanto a la carga genética, cuando nos encontramos con pacientes que tienen antecedentes familiares, su riesgo de desarrollar cáncer puede ser hasta 2 veces con respecto a la población o más. Sin embargo, hay que recordar que muchas veces los fenómenos que ocurren en familias es por compartir la exposición a los mismos factores adversos. Y también hay que recordar que en el presente, pues cada día nos vamos encontrando con sorpresas con respecto a situaciones que tienen que ver con las ocupaciones cotidianas. Pues y así se ha encontrado que en algunas profesiones hay un poco más de incidencia de cáncer de pulmón y tiene mucho que ver, obviamente, con un tema muy de moda en el presente, que es la formación de aerosoles. En este caso vamos a decir emisiones pues, de, de alguna forma de aerosol que tiene que ver con el ambiente. Hablamos de panaderos, de cocineros, hablamos hasta de estilistas, por ejemplo. Eh, Cuando vamos leyendo nos encontramos con cosas muy interesantes por ahí. Pero muchas de estas cosas todavía es bien difícil pues, de poder demostrar la relación causa-efecto. Sin embargo, una vez que encontramos similitudes, nosotros ya podemos irlas mencionando. Y sí, en estas ocupaciones se ve un poco más de ocurrencia de esta enfermedad, pero hay que recordar también que en otras poblaciones, en otros tipos de sociedades, se combina con el alto consumo de tabaco, ya sea activo o pasivo.
La anatomía patológica obviamente nos lleva de regreso a lo que yo les mencionaba en principio, de las estructuras o de los tipos de células que vamos a encontrar a lo largo del árbol traqueobronquial o de parénquima pulmonar. Entonces, las formas más frecuentes de cáncer que nosotros vamos a tener en el pulmón, obviamente son el cáncer de tipo epidermoide o escamoso y también los adenocarcinomas. Dependiendo de las poblaciones, vamos a encontrar que en estos dos tipos de patologías, en algunas series podemos llegar hasta tener incluso 85-90% del total de la ocurrencia de cáncer. Y estamos familiarizados con hablar de los tipos más frecuentes, pero nunca debemos olvidar que hay formas muy raras pues, de cáncer de pulmón, como el carcinoide, adenoideo quístico, mucoepidermoide, sarcomas, linfomas, melanomas, para mencionar algunos, pero en general, pues la clasificación de las patologías va a depender de los elementos constitutivos. Para fines de terapéutica y de intención de tratamiento, pues hablamos de los cánceres de células pequeñas y los cánceres de células, no de células pequeñas. Entonces, los no de células pequeñas, los más relevantes, carcinomas de células escamosas, el adenocarcinoma, el adenoescamoso y los tumores indiferenciados. Y el tumor de células pequeñas, pues que tiene sus variantes características. Cabe mencionar que en la categoría que antes decíamos carcinomas indiferenciados, en este momento ya esta categoría prácticamente pues la vamos desapareciendo porque cada día el armamento para llegar a vencer la indiferenciación son mayores. ¿A qué se refiere? Cada día tenemos más recursos para poder decir no, corresponde a tal variedad de cáncer a través de la microscopía electrónica, a través de la inmunistoquímica, a través de estudios, por ejemplo, en la estructura molecular o genética. O sea que van en fase de desarrollo en este momento. Entonces aquí es donde nosotros nos enfocamos, como les digo, en dos grandes grupos para fines terapéuticos. El cáncer de células pequeñas, que va a ir a una directamente a una metodología terapéutica, y los que son de la otra, que no pertenecen a esta variedad, a otra metodología terapéutica. Sin embargo, independientemente del tipo de tumor, las metodologías de tratamiento muchas veces son las mismas y en forma conjunta. O sea, porque un tumor sea de células pequeñas no quiere decir que no tenga cabida la cirugía. O sea, no voy a entrar así en tanto detalle de la parte terapéutica porque eso, pues es, cuando ya se tiene el diagnóstico es motivo de discusión pues de alta especialidad. Sin embargo, esta parte sí nos ocupa a todos o debería de ocuparnos a todos. ¿Cómo se presenta el paciente a nuestra consulta? En la mayoría de veces, en nuestro medio y en cualquiera de las poblaciones a nivel mundial, los pacientes se van a presentar por alguna sintomatología. Pero cuando se hace la sintomatología y hacemos el abordaje inicial, de repente a veces los síntomas son muy leves y podríamos encontrarnos con un nódulo solitario. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos pensar en paciente que sí tenga síntomas o el paciente al que le encontramos un nódulo solitario prácticamente asintomático. El paciente que tenga nódulo solitario de pequeño tamaño, pues oigan, prácticamente no va a tener ninguna molestia ni afectación en su estado general. A medida que el tumor avanza en tamaño y dependiendo de la localización se van a presentar los síntomas. Entonces volvemos al principio. Si habíamos mencionado que
los pulmones tienen una base de sustentación en el mediastino. Entonces, obviamente, si un cáncer está ocurriendo en las partes más proximales, va a tener una forma de manifestarse, y si es de las partes más distales o más periféricas, va a tener otras formas de manifestarse, y obviamente también, dependiendo de algunas localizaciones especiales, otras manifestaciones. Entonces, si el tumor está obstruyendo el sistema de tubos mayores, el paciente puede venirnos a nosotros con tos, con disnea, con historia de infecciones de bronconeumonías a repetición, con historia de tos, con sangrado, con estridor. Si el tumor alcanza un volumen considerable en el mediastino y afecta a las estructuras que están ahí por continuidad, obviamente va a afectar al nervio vago con sus componentes, y esto puede generar también dificultad para la deglución, dificultad para el habla por afectación del nervio laringio recurrente, o por afectación del nervio frénico, pues hasta parálisis del músculo diafragma, ¿no? Entonces, originado y entendiendo, así de simple, solo por la ubicación central. Y por otro lado, si la lesión fuese periférica, muy pronto puede llegar a afectar lo que es la pleura y las terminaciones sensitivas. Entonces, en este caso, el paciente puede hablarnos de dolor pleurítico, de siempre también una vez que se va fijando, o el dolor puede interrumpir el, el ritmo armónico inspiración-expiración, y también si está cerca de la superficie, pues puede haber trasudado de tipo tumoral, llenarnos el espacio pleural y traducirse en derrame pleural. Y en particular, pues hay una forma que no les había mencionado, como en el cáncer de pulmón, la génesis tiene que ver con lo que entra en el aire y agentes irritantes, pues consideramos que también, como los gases tienden a ir hacia arriba, podría ser la explicación de por qué, en la mayoría de los casos, el cáncer de pulmón ocurre fundamentalmente en los lóbulos superiores, particularmente en el lado derecho. Entonces, cuando un tumor hace volumen en la parte superior, en el vértice, por continuidad va a afectar al plexo braquial, y habrá reflejo con el plexo cervical, lo que dará lugar al famoso síndrome de Pancoast, que tiene que ver pues con la infiltración de estos nervios, que recuerden, va a haber dolor en el hombro irradiado al brazo, eh, puede haber ptosis, lo que se conoce como el síndrome de Horner, y también, si recordamos en la diapositiva de las relaciones anatómicas, si aquí hay volumen tumoral, va a haber compresión de la vena cava superior, y por lo tanto traducirse en síndrome de vena cava superior, que es un síndrome de alta congestión, de alta dificultad para el retorno venoso y también para la respiración, y que es una de las mayores emergencias que nosotros consideramos en oncología. Ok. Screening o método de escrutinio. Hace unos 50 años se promovía, cuando hablábamos de las señales de cáncer, hacer radiografía de tórax. Incluso en poblaciones de alto riesgo se hablaba de combinar radiografía de tórax y citología del esputo. Cuando se mantuvo esa práctica, entonces ahí les anoto, efectivamente, se logró detectar más lesiones tempranas que eran resecables. Sin embargo, hasta el presente, no se ha demostrado tener impacto en la mortalidad a largo plazo. Esa es la razón por la que no hacemos este tipo de screening. Sin embargo, esto como médicos y como familiares de pacientes que puedan ser de alto riesgo, se individualiza. Las personas que se considera pues, que son de alto riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, entonces pues no es ninguna herejía, como dicen los grandes maestros, mantenerlos en un régimen de hacerles sus radiografías de tórax, su citología seriada del esputo. Pero como les digo, esto es individualizando. Así como
También el hábito de fumar cigarrillo, perdón que se me fue por alto, no se los mencionaba. No todo el que fuma o está expuesto a fumar cigarrillo lo vamos a considerar por igual. Recuerden, esto estoy seguro pues que ya lo han mencionado cuando están en las clases de medicina preventiva. En el hábito de fumar cigarrillo tiene que ver edad de inicio, cantidad que fuma, qué tan profunda es la inspiración y cuánto tiempo retiene el humo en su organismo. ¿Qué tipo de cigarrillo es el que fuma? Si es activo, si es pasivo, la combinación con otros ambientes. Entonces, eh, ahí de estos agentes relacionados con el hábito de fumar cigarrillo, si la persona, por ejemplo, trabajara aquí en Cemento Bijao, que antes había mucho señalamiento de que no había adecuada protección, entonces decimos, bueno, fulano empezó a fumar muy pequeño, está expuesto a otras cosas, es de alto riesgo de fumar cáncer, ha padecido de otras cosas, tiene comorbilidades debilitantes, entonces ahí es donde yo decido si el individuo es de alto riesgo y lo aparto de este sistema. Pero en general, aquí tenemos el punto clave de por qué no hacemos screening, como lo hacemos, por ejemplo, la citología en cáncer de cervix y como hacemos la mamografía en cáncer de mama. Y en un momento vamos a ver por qué yo remarco esto de que no tenemos método o que no es válido el screening. En cáncer, el diagnóstico es la biopsia. La confirmación histológica. Ustedes pueden decir, es que hay una imagen feísima, horrible, espantosa. Ok, bueno, haga la biopsia. Entonces, la biopsia es el diagnóstico definitivo. En este tiempo prácticamente nos remitimos, cuando hablamos de biopsia en pulmón, a la biopsia dirigida, a la biopsia realizada por un intervencionista utilizando la tomografía. Las biopsias que hacíamos con pobre localización eran de alta mortalidad. Y las biopsias abiertas, pues, aún en medios como el nuestro, son de muy alto costo. No se justifica cuando tenemos la posibilidad y metodología para realizar este tipo de procedimiento. Indudablemente, seguramente vamos a partir en la mayoría de poblaciones de la historia clínica que nos lleva a pedirle al paciente una radiografía de tórax posterior anterior y lateral. Una vez que nosotros tenemos ya más base o más indicio, pues en este tiempo, indudablemente el paciente va a una tomografía con medio de contraste. Y de ahí partimos, de ahí partimos. También en un momento determinado podemos requerir el complemento de la resonancia magnética, dependiendo de las estructuras, dependiendo del tamaño, dependiendo de la intención terapéutica que tenemos. Cuando se tiene el recurso utilizamos mucho la broncoscopía, un método pues endoscópico con fibra óptica muy noble, que lastimosamente pues son tecnologías que es muy limitado su acceso en poblaciones como la nuestra. Si nosotros vamos a tener que entrar al tórax, pues sigue siendo válido la toracotomía, pero hay metodologías utilizando aparatos, dispositivos laparoscópicos para poder realizar toracoscopías, mediastinoscopías con invasión mínima, que nos permiten hacer tanto procedimientos para diagnóstico como manejos. Indudablemente en este tiempo tenemos que considerar de las primeras herramientas PET-CT, la tomografía por emisión de positrones, que es un estudio dinámico fisiológico cuya alteración pues nos indica cuando hay focos de captación, se traduce pues a áreas de alta sospecha de malignidad. Y digo alta sospecha porque es un estudio muy sensible y particularmente en el pulmón y en el cerebro aún no ha terminado de desarrollarse el expertise que quisiéramos para considerarlo pues como infalible. Todavía no. Hay que entender, o sea, pero
Es una curva de aprendizaje en todo el mundo. Hay centros donde ya ellos dicen, bueno, ya hemos validado esto y lo aceptamos absolutamente. Pero bueno, el decir que aquí todavía falta, como quien dice, terminar de alcanzar la madurez, no quiere decir que este no sea el estudio en este momento que nos aporta mayor certeza para cuando estamos hablando del estudio de extensión. Como hay unas particularidades, en algún momento dado podemos requerir la cintilografía ósea, sobre todo en el cáncer de células pequeñas. Entonces, prácticamente, si se fijan en esta diapositiva, sistemas de salud como los que tenemos nosotros en nuestro medio, realmente se enfrentan a una grave limitación porque es tecnología de alto costo. ¿Cómo estadificamos? Una vez que tenemos el diagnóstico, pues todos están familiarizados con el sistema TNM, que tiene que ver con tamaño del tumor, con la afectación ganglionar y la presencia de metástasis. Pero en general, cuando les mencionaba que hay, por decir, dos grandes separaciones entre el cáncer de células pequeñas y el no pequeñas, es porque el cáncer de las células pequeñas pues tiene un comportamiento más como que fuese una enfermedad sistémica. Y los no de células pequeñas o granulocíticos, pues es donde aplicamos esto que es similar al de todo el resto de las enfermedades oncológicas, basado en el tamaño del tumor, afectación o no de los ganglios y la presencia o no de metástasis a distancia. De aquí parte, junto con los factores pronósticos, ¿qué vamos a hacer? Como todos los tipos de cáncer, lo más importante que va a determinar en primera instancia o aparentemente a qué podemos atenernos es el tamaño del tumor y estado ganglionar. Y digo aparentemente por algo que les voy a mencionar a continuación. Tiene mucho que ver el tipo histopatológico, indudablemente el cáncer de tipo epidermoide en sus etapas tempranas es el que todo el mundo quisiera enfrentar. El grado de diferenciación, mientras mejor diferenciado es una patología, esperamos nosotros obtener mejores resultados a largo plazo. Hoy por hoy, la permeación vascular es el factor finito ahí cuando estamos estudiando el tumor que nos pone, que nos enciende el bombillo rojo. Es decir, oiga, esta pequeña estructura ya tiene roto los vasos sanguíneos y linfáticos. Eso quiere decir, hay células tumorales en circulación por cualquiera de estos dos sistemas. También el campo de los aspectos estructurales, pues de lo que podemos encontrar a nivel del contenido genético o bioquímico del tumor. En este tiempo se ha avanzado mucho en este campo y de hecho en los últimos tiempos la parte del manejo médico se va nutriendo poco a poco de conocer mejor estos aspectos y de tratar de llevarlos al campo de aplicación de tratamientos específicos según vamos descubriendo sustancias que desencadenan algunos tipos de respuesta o moduladores que el cuerpo intenta producir en algún momento determinado, cómo nosotros los vamos a potenciar. Es donde entramos, por decir, en el aspecto del tratamiento biológico dirigido, el tratamiento más fino, que hacia allá es donde hemos querido avanzar en los últimos 30 años prácticamente. Tratamiento. Como les decía, no células pequeñas, pues en principio uno piensa en el manejo quirúrgico. Carcinoma de tipo epidermoide, el adenocarcinoma, los carcinomas de células grandes, los poco diferenciados, los adenoescamosos. Tiene sus reglas en cuanto a tamaño tumoral, en cuanto a localización, afectación de otras estructuras. Y cuando se va a plantear el tratamiento, aquí es donde requeriría
un grupo grande para definir el manejo del paciente. El tratamiento quirúrgico, pues, tiene sus reglas. Si es con intención curativa, debería realizarse abordando una unidad anatómica pulmonar o al pulmón en sí total, si fuese necesario, pero que garantice, como quien dice, una resección limpia, sin estar manipulando a las estructuras vecinas o a los componentes vecinos. Y también tiene que ver con la afectación ganglionar. O sea, solo quitar un tumor con un lóbulo, aunque fuese limpio, pero dejar una carga ganglionar en los niveles N2 no tiene ningún sentido. Entonces, de ahí es donde viene que la discusión es multidisciplinaria. Y hay que recordar también que el paciente, para cuando ya tiene síntomas, es porque la lesión tiene un tamaño considerable. Eso es lo que hace que cuando llegan a nuestras consultas, el paciente llega ya con una enfermedad prácticamente bien desarrollada. Es más, en nuestro medio la mayoría de pacientes llegan con manifestaciones de enfermedad avanzada, pues con debilidad general, pérdida de peso, anorexia. Entonces, ya prácticamente sin tener nosotros la posibilidad de poder teóricamente ofrecerle una posibilidad quirúrgica. Y digo teóricamente porque a nivel de nuestros sistemas de salud, la oferta de las grandes resecciones quirúrgicas en el tórax es muy limitada. Mientras nosotros aquí todavía tendríamos que proceder en las formas abiertas prácticamente en todo el mundo. La cirugía ha avanzado a cirugía laparoscópica, a cirugía robótica, que hace los procedimientos pues cada vez eh, con menos mórbidos y con menor mortalidad. Y con una precisión altísima pues que permite no solo mejor manejo, sino mejores estadificaciones. Entonces lo que les mencionaba pues no es solo abordar el tumor, sino también las partes ganglionares. Cuando nosotros hablamos de las lesiones, de los abordajes ganglionares, estamos hablando pues no solo de los ganglios que se encuentran a nivel eh, acompañando al árbol bronquial, también estamos hablando de los ganglios a nivel de mediastino. Entonces son abordajes quirúrgicos mayores que les menciono, que muchas veces nosotros por los estudios de extensión ya tenemos bastante certeza de que hay afectación ganglionar. Hoy por hoy, la caracterización de los ganglios se ha avanzado mucho. Entonces, hay centros que tienen una expertise en diagnosticar afectación ganglionar por la imagen, pues que prácticamente son un estándar. Nosotros no podemos quejarnos a nivel de nuestro medio. Tenemos compañeros que son magníficos en este campo y que son de alta confiabilidad cuando nos mencionan, mire, tenemos un ganglio de 1 centímetro con características así, así, nosotros le tomamos la palabra, cosa pues que hace unos 10 años no podíamos hacer, y entonces nos quedábamos prácticamente a ciegas en la totalidad con respecto a afectación ganglionar. Hoy por lo menos por la imagen podemos inferir esta afectación. Entonces, los controles locales siempre vamos acompañados de la quimioterapia y radioterapia. Ya en lo que es el aspecto sistémico, pues entran en juego todo el resto de nuestros compañeros. Aquí está el problema de cáncer de pulmón. El pronóstico es malo. A pesar de los grandes avances que hemos logrado en este tiempo, nosotros podemos hablar de mucho mejores periodos libres de enfermedad. Sí, indudablemente. Vamos avanzando, tenemos grandes logros, tenemos medicamentos con los que se han conseguido mejorar mucho este aspecto. Pero la mortalidad global sigue siendo terriblemente alta en cáncer de pulmón. Entonces aquí, una vez que tratamos al paciente, pues se le hace un seguimiento similar al de todos los otros. Pero, le mencionaba en principio, ¿por qué estaba yo poniéndoles énfasis en la parte anatómica, en la parte de los factores de riesgo?
aquí está la causa. Aquí está la explicación que yo quería llamarles la atención en todo este recorrido así clínico sencillo. El último dato que tenemos es que podemos todos pues tomarlo como dato fiable. Esta es información de UICC, el informe del año 2018. Para el año 2018 pues se estimó una incidencia de nuevos casos de cáncer de 18 millones a nivel mundial. Y ahí tienen distribuido por continentes más o menos la ocurrencia, donde obviamente en Asia, que está concentrada la mayor parte de la población mundial, se lleva en la peor parte. Y donde hay menos concentraciones de población, pues ahí es donde menor ocurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Donde hayan seres humanos va a haber cáncer. Pero ¿qué es lo interesante de estos 18 millones de casos nuevos registrados en el año 2018? Entonces pasamos a este cuadro. Si ustedes se fijan, la ocurrencia global de cáncer registrada en el año 2018 pone a cáncer de pulmón en primer lugar, de ocurrencia, de incidencia. Segundo, cáncer de la mama. Sin embargo, cáncer de mama emerge y va avanzando y seguramente la siguiente vez que veamos este registro actualizado, cáncer de mama va a ser ya la primera causa de cáncer ocurriendo a nivel mundial. Pero en este momento, nos vamos a este cuadro, 2018, ocurrencia global. Cáncer de pulmón en primer lugar, 11.6%, pero cáncer de la mama, 11.6%. La diferencia estuvo en unos pocos miles. Y digo pocos miles porque aquí hablamos de millones de casos a nivel mundial. Luego, tercer lugar, cáncer colorectal, cáncer de la próstata, cáncer gástrico. Las 5 primeras causas de cáncer a nivel mundial. Interesante porque estas 5 causas de cáncer tienen que ver con exposición ambiental y la dieta. O sea que podríamos perfectamente aspirar a tener un impacto positivo en esto a través de la educación. Luego, una vez que analizamos la incidencia global en el mundo, también tenemos que echar un ojo a la mortalidad. Cáncer de pulmón es el que más ocurre y es el que más vidas cobra. De lejos, por donde le siguen las otras causas de cáncer. Cáncer de mama, alta ocurrencia, pero su mortalidad no es tan alta como las otras patologías. O sea, aquí hemos logrado mucho impacto en mejorar los periodos libres de enfermedad y la sobrevida a través de la educación. Pero miren lo que tenemos de mortalidad global. Cáncer de pulmón es primera causa de cáncer en el mundo y primera causa de muerte por cáncer en el mundo, como que fuera un juego de palabras. Ahora, ¿qué pasa en Honduras? Aunque nosotros hemos cuestionado, y digo nosotros, pues la comunidad oncológica en Honduras, hemos cuestionado este informe porque nos interconectamos y llamamos y decimos, oigan, ¿y quién dio los datos? Si la Liga contra el Cáncer tiene un buen volumen que podríamos haber aportado, pero bueno, sí aceptamos más o menos este comportamiento. De hecho, en la Liga contra el Cáncer nosotros vimos el cambio en los últimos años donde cáncer de mama empezó a presentarnos una frecuencia mayor que cáncer de cuello uterino. 2018, primeras 5 causas de cáncer de Honduras: mama, cervix, estómago, próstata, colorectal. Ahora, ¿qué pasa por sexos? Si nosotros nos vamos a los varones, entonces vamos a encontrar primera causa de cáncer, la próstata, estómago, hígado, leucemias, colorectal. Si nos vamos a las mujeres, mama, cervix, estómago, tiroides, colorectal. Esa es la realidad de Honduras. Y si nosotros nos vamos a analizar las primeras 10 causas, nos encontramos que cáncer de pulmón nos aparece en el 9º lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, o sea, es que realmente nuestra población es tan diferente
diferente al resto del mundo para que tengamos un comportamiento podría ser posible, pues aquí solo nos queda especular, pero siempre nosotros hemos tenido, por decir, la inconformidad en cuanto a que no diagnosticamos cáncer de pulmón. O sea, no tenemos la infraestructura para hacer diagnósticos. Y lo que asumimos es que hay un subregistro de esta enfermedad, porque es demasiado diferente con respecto a lo que ocurre a nivel mundial. Entonces decíamos, bueno, revisemos pues con nuestros vecinos. Resulta que buscando a nuestros vecinos, prácticamente en los países centroamericanos es el mismo comportamiento. Y nos encontramos siempre, cuando nosotros vamos a cáncer de la mama, pues como les mencionaba en la primera, que tiene alta incidencia, pero nos da mucha satisfacción que vamos venciendo en la parte de la mortalidad, vamos ganando mucho terreno. Sin embargo, cáncer de pulmón nos sigue manteniendo en una situación de incidencia similar a las tasas de mortalidad. O sea, estadio por estadio, no son buenos los resultados que se obtienen en el manejo de cáncer de pulmón. Entonces fuimos a buscar a nuestros vecinos, como les decía, Centroamérica, que es muy similar a nosotros, pero vino la UICC y nos anexó a México en Centroamérica en el informe del 2018. Y cuando encontramos las 5 causas más frecuentes entre Centroamérica, incluyendo México, que somos poblaciones similares, resulta que también no está cáncer de pulmón en las 5 primeras causas de cáncer. Sin embargo, cuando analizamos la ocurrencia en los varones, resulta que aquí, ya por la población mexicana sumada, nosotros encontramos a cáncer de pulmón en el 4º lugar de ocurrencia en los varones, pero hay que recordar, México tiene mucho mejor infraestructura sanitaria y hace más diagnóstico y manejo de cáncer de pulmón. Si vemos a las damas, pues interesante que en las damas no tenemos el mismo impacto en la misma región de cáncer de pulmón. O sea que en nuestro medio, el cáncer de pulmón, pues prácticamente lo vamos a considerar más importante a nivel de la población masculina, que recuerden que en el mundo en general, cáncer de pulmón cada vez aumenta más su frecuencia en el sexo femenino, dentro de la distribución interna de lo que le corresponde solo a esa enfermedad. Entonces, pero aquí en nuestro medio encontramos pues que la mayoría de los pacientes corresponden a los varones y ahí sí pues que son tareas que nosotros debemos de asumir, encontrar las respuestas a estas situaciones. Miren, para Centroamérica, México, en el año 2018, pues una ocurrencia en la región de unos 250,000 nuevos casos, con una mortalidad pues cercana a los 120,000. Cuando hablamos de la prevalencia, son los pacientes sobrevivientes, entonces eso también tienen que tenerlo presente porque quiere decir que nosotros tenemos bajo nuestra custodia, por así decir, la vigilancia de los pacientes sobrevivientes en el afán de mantenerlos lo más saludables posibles y de los diagnósticos tempranos por recurrencias locales y sistémicas en ellos, siempre pues en el afán de prolongar los periodos libres de enfermedad y la sobrevida total. En general, pues nos encontramos que los rangos de mortalidad es similar a lo que es solo en Honduras si lo analizamos en el ámbito regional. Una alta mortalidad dentro de sí mismo, a diferencia de las otras enfermedades, pues que podemos encontrar incidencias importantes, pero con mortalidades relativamente bajas. ¿Cuáles son las conclusiones que yo quería pues remarcarles?
Indudablemente, cáncer de pulmón, hasta los últimos informes, primera causa de cáncer en el mundo y primera causa de muerte por cáncer en el mundo, pero se lo digo con toda la seguridad. Segurito que en los siguientes informes que vamos a tener, probablemente al 22 o al 25, cáncer de la mama va a ser la primera causa de cáncer en el mundo. No va a ser la primera causa de muerte por cáncer, pero sí la primera causa de ocurrencia. Luego, un aspecto muy importante. El 80% de la incidencia por cáncer se relaciona directamente con el tabaco. Cuando hablamos de tabaco, recuerden, alrededor de unos 4,000 componentes tóxicos que pueden independientemente, cada uno por sí mismo, llevar a la génesis de cáncer. Y es un acto voluntario. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar que a nivel mundial se está teniendo éxito en disminuir la ocurrencia de cáncer, eso es válido para aquellos que han tenido éxito en las campañas para reducir el consumo de tabaco. Ahí es donde es válido. Entonces, una vez que nosotros eliminamos este factor de riesgo y que eliminamos la ocurrencia o que impactamos en la ocurrencia de cáncer de pulmón, por ejemplo, entonces ahí es donde se ve que disminuyen las tasas de ocurrencia de cáncer. Es un fenómeno pues que nosotros debemos estar conscientes y como también podemos identificar las causas que originan otros tipos de cáncer modificables en nuestro medio, decir, bueno, así como en otras latitudes se ha tenido éxito atacando a un agente conocido, pues nosotros también deberíamos de hacerlo, porque lo que hoy vimos en ese informe del año 2018, de 18 millones de casos de cáncer nuevo, pues hay que estar conscientes que esto es una situación que va a ir solo incrementándose para la humanidad. Y los datos estimados por la Organización Mundial de la Salud de lo que vamos a tener en el año 2030 son muy duros. Son muy duros considerando que este mayor impacto lo aportamos nosotros, los países de los ingresos bajos o ingresos medios. Es un reto que debemos abordar. Qué bueno que ustedes tuvieron a bien que tocáramos este tema, por lo menos en esta parte básica. Creo que deberíamos de juntar en lo sucesivo alguien que nos abordara los temas de biología molecular, que habláramos esta cuestión con los de la parte clínica, con los de la parte de radioterapia, y que nos juntáramos todos de aquí, qué sé yo, a unas cuantas semanas, unos cuantos meses para tener una discusión plenaria. Porque mañana, 31 de mayo, debería ser el Día Mundial sin Tabaco. Y con esto tendríamos un impacto significativo en la ocurrencia de cáncer a nivel mundial, porque el hábito de fumar cigarrillo, muchachos, no es solo relacionado con cáncer de pulmón. Se relaciona con todas las formas de cáncer. Si ustedes empiezan a leer los factores de riesgo, los factores etiológicos en la ocurrencia de cáncer a nivel mundial, se van a encontrar que el hábito de fumar cigarrillo está vinculado a la mayoría de patologías oncológicas. En nuestro medio, por ejemplo, su presencia, que aquí cáncer de cervix es la segunda causa de cáncer en este momento oficialmente, hasta en eso se relaciona. A nivel allá de los desmosomas, en el tejido escamoso a nivel de cervix, tiene impacto. En los de la vía urinaria, y no digamos pues en la vía aérea superior y la vía digestiva superior, incluso a nivel gástrico. Entonces, yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad pues de que habláramos este tema, conmemorando de verano. Hicimos algunas actividades que dolorosamente pues en este momento tenemos suspendidas, pero esta actividad pues la vamos a considerar como de las actividades más significativas
alrededor del 31 de mayo. Muchísimas gracias y podemos hacer una discusión a partir de este momento. Ok, doctor, ahora vamos a una serie de preguntas. Emerson dice, buena charla. ¿Qué tanta eficacia tendría una terapia adyuvante en estadios tempranos? Frecuencia de recurrencia en esta población de pacientes. Ok. La respuesta es dura. La respuesta es dura. Fíjense que etapas tempranas, por ejemplo, estadio 1, hay sociedades que tienen tasas de mortalidad tan altas como de 60%, a diferencia de otras patologías oncológicas. Cuando yo les mencionaba de la parte de biología molecular, la parte de biología molecular va orientada a lo que es, por decir, el control del génesis, del control del origen. Con cirugía nosotros podemos atacar la causa, el resultado final de una serie de circunstancias que se combinaron para que llegara a ocurrir el volumen tumoral. Entonces, cuando nosotros tenemos una resección quirúrgica muy temprana, pero vamos y hacemos el análisis, entonces revisamos tamaño tumoral, grado de diferenciación, el tipo histológico, el grado de si hay o no permeación vascular, pero en otras latitudes, no quiere decir que aquí no lo hagamos, aquí a nivel privado, sí, nosotros pedimos a veces algunos marcadores biológicos y entonces se le da adyuvancia al paciente específica para si marcan o no para algunos receptores específicos. Y entonces, sí, hemos logrado mejorar significativamente los periodos libres de enfermedad. ¿Qué se refiere? Una vez que tratamos al paciente, que le resecamos el tumor, que le agregamos radioterapia al sitio donde estaba el tumor y se le da el tratamiento adyuvante, va a pasar un tiempo mayor sin que el paciente nos presente enfermedad en el sitio o a distancia. Puede ser que la sobrevida total no se haya impactado, pero en nuestro medio eso es muy importante, lograr sobrevida libre de enfermedad, porque sea como sea, mejora la supervivencia de los pacientes posterior al tratamiento. Ok, tenemos otra pregunta, doctor. ¿Se puede utilizar la TAC de baja dosis para screening y clasificación del IRAX? Fíjense que la verdad es que no, como yo les mencionaba en cuanto al screening, no está la relación, ¿cómo se llama? La relación costo-beneficio no justifica en este tiempo el método del screening. Uno podría considerar, como les digo, en las poblaciones de alto riesgo, eso es diferente. Las poblaciones de alto riesgo las identificamos en base al historial. O sea, nosotros podemos establecer en poblaciones, por ejemplo, uno de ustedes va a una comunidad X a hacer el servicio social y dice, voy a sacar los historiales de una de las familias que tengo por aquí. Y entonces en los historiales se encuentra pues los antecedentes patológicos, los hábitos, los patrones alimentarios. Dice, hey, tengo una población que es más, tiene mayor riesgo de X enfermedad. Por ejemplo, en el occidente, que teníamos algunos estudios que nos sugieren una mayor ocurrencia de cáncer de estómago. Entonces, yo enfoco mis estrategias de acción en base a factores de riesgo. Sí hay poblaciones, pero más por individuos identificados en quien debo tener medidas particulares con ellos. Pero les insisto, no nos daría mayor beneficio contra los costos utilizar cualquiera de las metodologías diagnósticas para el screening, aunque de hecho, y muy bien orientada la pregunta, si nos tocara realizar, o sea,
actividades en poblaciones identificadas separadamente, utilicemos los recursos donde la metodología que empleemos no agregue factores de riesgo. Recuerden que la exposición a radiaciones excesivas también está involucrada directamente en la mayor génesis de cáncer. Entonces, los métodos de imágenes, cuando los utilicemos, tengamos ese cuidado. Otra pregunta, doctor, es ¿qué tan frecuente es la metástasis en los tumores de células no pequeñas y cuáles serían los principales sitios de metástasis? Ok, miren. Los tumores de células no pequeñas, yo les mencionaba que es al que uno quisiera enfrentarse, pues, por ejemplo, al cáncer epidermoide o escamoso del pulmón, que es similar al comportamiento de los escamosos de otras partes del cuerpo, o sea, más o menos un volumen tumoral ordenado, más o menos lento en el crecimiento y más o menos ordenado en ir hacia sus linfáticos regionales. Entonces, en ese sentido, yo espero que las metástasis van a ser un poco más tardías. ¿Por qué digo espero? Porque por el otro lado, que afortunadamente no es la mayoría de los casos, el cáncer de las células pequeñas, en la mayoría de veces, nos damos cuenta cuando el paciente ya tiene enfermedad a distancia a través de los síndromes paraneoplásicos. En general, por las relaciones anatómicas que mencionaba en principio, del tejido, de las estructuras linfáticas, vasculares. Entonces, los sitios a donde más podemos encontrar predilección para las metástasis son al hueso, al mismo pulmón, al sistema nervioso y particularmente por ahí nos encontramos a las glándulas suprarrenales. Esos son los sitios de las metástasis más frecuentes. Y entonces, las manifestaciones en estos sitios son las que nos van a llevar muchas veces a hacer el diagnóstico. Bueno, si no hay más preguntas, pues damos por finalizado esta videoconferencia. Agradecemos al doctor Maldonado por su tiempo y excelente exposición y agradecemos a cada uno de ustedes por su atención y formar parte de esta actividad. Pasen un feliz día. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias a usted, doctor.